Y no es una forma de hablar. Literalmente los vi. Salían del Hotel Cataluña, en la Gran Vía de Madrid, un sábado por la tarde, como si fueran dos turistas que acababan de echar la siesta antes de ir a cenar por Malasaña. Ella llevaba ese vestido negro corto que usaba solo en ocasiones especiales. Él, con la chaqueta que le regalé yo mismo el año pasado por su cumpleaños. Iban riéndose. Cómplices. Como dos adolescentes que se creían invisibles. Yo estaba en una terraza, 2 calles más abajo, con una copa de vino en la mano y la mandíbula apretada como si masticara piedras. La copa se me resbaló de los dedos cuando los vi. Se hizo añicos contra el suelo, igual que mi mundo en ese momento. Me levanté como un resorte, ni siquiera pagué. Crucé la calle con el corazón en la garganta, la mente en blanco y los puños cerrados. Me acerqué justo a tiempo para ver cómo él le daba una palmada en el culo antes de despedirse. Ella se giró para entrar al taxi. Y ahí me vio. Nos miramos por exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que su cara pasó de la sorpresa al miedo, y del miedo a una expresión que nunca voy a olvidar, resignación. Como si por dentro ya supiera que todo se había acabado. No me dijo nada. No hubo gritos, ni disculpas, ni mentiras en ese momento. Solo se subió al taxi y se fue. Ni siquiera trató de explicarse. Ni siquiera intentó correr detrás de mí. Y así empezó todo. Hasta ese instante, yo pensaba que mi hermano, Álvaro, era simplemente eso, mi hermano. No el tipo que se follaría a mi mujer a mis espaldas. Pero ahora necesitaba respuestas. Y venganza. Esa noche no volví a casa. Me fui directo al piso de mi amigo Javier en Lavapiés, un viejo compañero del instituto que siempre me decía que el matrimonio era una apuesta con los ojos vendados. Ni siquiera le avisé, solo toqué el timbre y cuando me abrió la puerta y me vio la cara, no hizo preguntas. Me dejó pasar, abrió una cerveza y me la puso en la mano. No dije nada hasta que estuve sentado en su sofá, con la cabeza agachada y los nudillos todavía blancos de tanto apretar las manos. Le conté lo justo, que había visto a Laura, mi mujer, con Álvaro, mi hermano, saliendo de un hotel. Javier no pareció sorprendido, solo dijo, ¿seguro que era él? Como si eso fuera posible confundirlo. Su forma de caminar, su voz al reír, el gesto de tocarse el pelo después de hablar. Claro que era él. Dormí en su sofá sin quitarme los zapatos. Me desperté con un dolor de espalda que me hizo sentir como si me hubieran pasado por encima. Había mensajes en mi móvil, llamadas perdidas de Laura, pero no las abrí. No tenía sentido. Sabía que no iba a decirme la verdad. Las personas como ella no confiesan por voluntad, solo cuando las pillan. Y ella ya sabía que estaba pillada. Pasé toda la mañana vagando por la ciudad como un fantasma. No tenía plan, ni dirección, ni ganas de pensar. Caminé por el Retiro, me senté en un banco mirando a la gente que paseaba como si el mundo no estuviera lleno de basura disfrazada de personas decentes. Luego me metí en un bar sin nombre en una callejuela cerca de Atocha, pedí un café solo y me quedé ahí, mirando el azucarero, imaginando cómo habían empezado las cosas entre ellos dos. Lo más probable es que hubiera sido algo lento, de esos que empiezan con frases medio inocentes, con bromas privadas, con mensajes a deshora. Me los imaginaba riéndose de mí. Mi hermano en mi salón, tomando cañas conmigo mientras Laura cocinaba. Ella saliendo de la ducha en casa de mis padres en Navidad, con la toalla mal puesta y Álvaro haciéndose el que no mira. Yo era el payaso que servía las copas, que preparaba la barbacoa, que les presentaba como si fueran familia de verdad. No podía soportar la idea de que todo hubiera sido tan fácil para ellos. 2 personas que lo tenían todo y decidieron destrozarlo por un polvo. Porque seguro que empezó así, como algo físico, como una manera de romper la rutina.
Él con su sonrisa de listo, ella con su capacidad infinita para fingir que es especial. Pero nada de lo que hacían era especial. Era patético. Lo que me jodía no era solo la traición, sino la mediocridad de todo. A media tarde, cuando la rabia ya había pasado a ser una especie de cansancio espeso, me fui a casa. Subí las escaleras con el cuerpo tenso, esperando que ella no estuviera, pero deseando al mismo tiempo que lo estuviera. Al abrir la puerta, la encontré sentada en el sofá, sin maquillaje, con los ojos rojos y las manos entrelazadas. No me dijo hola. Solo se levantó lentamente y se quedó de pie, como esperando una sentencia. ¿Puedo explicarlo? Me soltó, con una voz seca, como si llevara horas ensayando esa frase. No. No puedes, le dije, cerrando la puerta detrás de mí. Solo quiero que me digas desde cuándo. Bajó la cabeza. Tardó en responder. Como si buscar la fecha exacta fuera importante. Hace unos meses. Fue una vez. Yo, no estaba bien contigo. ¿Una vez? Asintió. Pero sus ojos no lo hacían. Y lo peor era que ni siquiera sabía mentir bien. Nunca supo. No me trates como un idiota, dije, acercándome. Saliste de un hotel con él. No fue una vez. No vas a un hotel por una vez. No es lo que piensas. No estábamos juntos ahí. Solo nos vimos para hablar. Las cosas se complicaron. No fue planeado. ¿Hablar? ¿En el Cataluña? No sé qué quieres que te diga, respondió, casi llorando. No me siento bien. Me siento vacía. Contigo, con él, con todo. No era un plan. Fue una confusión. Algo estúpido. Una confusión es besar a alguien borracha en una fiesta. Esto fue otra cosa. Hubo un silencio largo, insoportable. Ella se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado la energía. No me mires así, Sergio. Yo también he estado rota durante mucho tiempo. No eres perfecto. Te alejaste de mí. Hace meses que dormimos como compañeros de piso. ¿O no te has dado cuenta? Y en vez de hablarlo, decidiste follarte a mi hermano. No fue solo eso, gritó, de golpe, con los ojos llenos de furia. Me sentí viva. Por primera vez en años. Me escuchaba. Me miraba. Tú llevas meses mirándome como si fuera una obligación. Porque sospechaba. Y tenía razón. Ella no respondió. Solo se tapó la cara con las manos. Y ahí, por primera vez, sentí lástima. No por ella. Por mí. Por el idiota que se creía que el amor era suficiente, que la fidelidad era algo que venía con el matrimonio como el horno con la cocina. Esa noche no dormimos. No hablamos más. Cada uno en una punta del salón, como dos desconocidos atrapados por los restos de una casa que ya no era un hogar. Me di cuenta de que no había marcha atrás. Y no sabía si quería venganza o justicia. Pero algo tenía que hacer. Algo que doliera. Porque si iba a perderlo todo, al menos iba a hacerlo dejando cicatrices. Cuando amaneció al día siguiente no había dormido ni un minuto. Laura se quedó en la habitación y yo pasé la noche entera en la cocina, con los ojos abiertos mirando la pantalla apagada del microondas. Sentía que si me quedaba quieto mucho tiempo me iba a reventar por dentro, así que me obligué a levantarme y prepararle café solo para tener un pretexto para entrar en la habitación. Abrí la puerta sin tocar, ella estaba sentada en la cama con el móvil en la mano y la cara de alguien que espera un juicio. Me miró un segundo y luego bajó la vista, como si no pudiera sostenerla. Dejé la taza sobre la mesita y cerré la puerta sin salir. Me quedé de pie frente a ella, apoyado en el marco. No iba a irme sin que todo quedara claro.
Quiero que me lo cuentes todo ahora, le dije sin subir el tono pero con las palabras firmes. Quiero nombres, fechas y sitios. Quiero saber cada vez que me mentiste. Laura respiró hondo, dejó el móvil boca abajo y se puso de pie. Caminó hacia mí despacio, con los brazos cruzados como si estuviera helada aunque en la casa hacía calor. Se paró a 1 metro y me habló con una voz que no le había escuchado nunca, ni siquiera en las discusiones más fuertes, una voz plana, casi sin aire. Empezó en julio, en la boda de Lucía. Nos encontramos allí y acabamos en el coche. Después, seguimos viéndonos. No fue todos los días, no fue un plan para destruirte, no sé ni por qué pasó, simplemente pasó. No estoy intentando justificarme, solo digo lo que fue. Así que mientras yo hacía planes para que nos fuéramos de vacaciones tú estabas acostándote con mi hermano, le respondí. No me salió un grito sino una frase larga, seca, que me dolió hasta pronunciarla. Ella asintió. Ni siquiera intentó negarlo. Esa aceptación sin pelea me quemó más que cualquier mentira. No te voy a pedir perdón, dijo al cabo de unos segundos. No, Miseo. No hay una frase que pueda arreglarlo. No sé si fue por aburrimiento, por rabia o porque estaba rota. Álvaro me escuchaba, me hacía sentir menos invisible. Tú estabas aquí pero no estabas conmigo. Lo sabes. No te atrevas a echarme la culpa, le contesté dando un paso hacia ella. Puedes estar mal, puedes estar enfadada, puedes sentirte sola, pero tienes boca para hablar. Lo que hiciste no fue un accidente ni una búsqueda de ayuda. Fue una elección. Elegiste a mi hermano. Lo metiste en nuestra cama de manera simbólica cada vez que estabais juntos. Y ahora pretendes ponerme delante de ti como si yo fuera el culpable de lo que has hecho. Ella bajó la mirada pero no retrocedió. Me miró de nuevo con los ojos llenos de lágrimas contenidas y habló muy despacio. Lo sé. Y aún así estoy aquí porque no me atreví a irme del todo. Quise verte, quise decírtelo, quise que me echaras tú. No tengo valor para romperlo yo. Ni siquiera para eso. En ese momento me di cuenta de que ya no estábamos hablando de un matrimonio sino de dos desconocidos compartiendo techo. Caminé hasta el armario, saqué una caja de papeles, la tiré sobre la cama y la abrí delante de ella. Eran facturas, correos impresos, fotos que había recogido en las últimas semanas sin saber bien para qué. En todas aparecía algún rastro de ella y de Álvaro, desde mensajes de reservas hasta recibos de restaurantes en barrios donde nunca íbamos juntos. La puse frente a ella y le hablé sin gritar pero con la voz firme. Aquí tienes todo. Todo lo que has escondido. Pensabas que no me daba cuenta, pero sí. Pensabas que era un idiota que no veía nada. Me he pasado semanas reuniendo esto porque sabía que ibas a negarlo. Ahora no puedes. Ahora no hay versión alternativa. Ella abrió la caja y empezó a mirar cada hoja como si le estuvieran mostrando su propia autopsia. No dijo nada. No preguntó de dónde había sacado nada. Cerró la tapa y se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. Yo la miré un largo rato y luego solté la frase que llevaba horas tragándome. Quiero que mañana mismo te vayas de esta casa. Hablaré con un abogado. No quiero verte aquí cuando vuelva del trabajo. Laura alzó la cabeza y me miró con una mezcla de miedo y desafío. No voy a pelear por la casa, Sergio. Si quieres que me vaya, me voy. Pero tienes que entender que Álvaro tampoco va a estar contigo después de esto. Él no te lo va a explicar, él no va a asumir nada. Para él fue un juego. Para mí no lo fue. Yo fui la que se rompió, no él. Y tú lo vas a perder a él también. Ya lo he perdido, le respondí sin moverme. Lo perdí el día que decidiste abrir las piernas para él. No necesito escucharlo de su boca para saberlo. Ella cerró los ojos y empezó a llorar en silencio.
Sus hombros se movían pero no había sonido. No fui a consolarla. No me salió. Solo di la vuelta, abrí la puerta y me quedé en el pasillo con la mano en el pomo. Escuché mi propia respiración durante unos segundos antes de soltarlo. Pensaba que en ese momento iba a sentir alivio, pero solo sentía cansancio. Un cansancio que no se iba a ir en semanas. Ese día fue la primera vez en mi vida que me vi capaz de hacer daño de verdad. No un arrebato, no una discusión, sino daño calculado. No estaba dispuesto a dejar que esto terminara como una anécdota triste. Quería que ella pagara con consecuencias reales, que sintiera el mismo vacío que me había dejado a mí. Sabía que no iba a pegarle ni a gritarle ni a hacerle una escena, eso no me interesa. Lo que quería era destruir lo que para ella era intocable, su reputación en la familia, su seguridad económica, su comodidad. Y en ese instante empecé a planear cómo hacerlo. Mientras ella seguía sentada en la cama, con la caja de pruebas delante y la cara tapada, yo estaba ya pensando en abogados, en cuentas conjuntas, en cada pequeño detalle que pudiera usar para que no se fuera de rositas. Lo que más me sorprendió fue lo tranquilo que estaba haciéndolo. El lunes siguiente ya tenía cita con un abogado en una oficina pequeña de la calle Alcalá. Era un hombre serio, de mediana edad, con gafas gruesas y una mesa llena de carpetas. No quise contarle los detalles sentimentales, solo los hechos. Mi mujer me había sido infiel con mi hermano y yo quería separarme sin perder lo que era mío. El abogado me explicó con calma qué podía reclamar, qué pruebas tenía que presentar y cómo funcionaba el procedimiento. Le entregué la carpeta con los recibos, las reservas de hotel y las fotos que había impreso. Me dijo que con eso era más que suficiente para fundamentar un divorcio con causa, que me protegería de ciertas obligaciones económicas y me permitiría quedarme en la vivienda. Tomó nota de los datos y me hizo firmar unos poderes. Salí de allí con la cabeza más ordenada, con un plan. Por la tarde pasé por el banco para revisar las cuentas conjuntas. Descubrí que Laura había estado sacando pequeñas cantidades en efectivo desde hacía meses. Nada exagerado, pero constante. Pedí un extracto de todo y lo guardé. Cancelé la tarjeta que tenía a su nombre y pedí que cualquier movimiento importante requiriera mi firma presencial. Luego fui al trabajo, donde pedí unos días de vacaciones sin explicar mucho. Mis jefes me conocen desde hace años y aceptaron sin preguntas. Necesitaba tiempo para preparar el terreno. Esa misma noche, cuando llegué a casa, Laura estaba recogiendo ropa en 2 maletas. No hizo teatro ni intentó convencerme de nada. Me dijo que se iría al piso de una amiga y que pasaría a buscar el resto de sus cosas cuando yo no estuviera. Me limité a mirarla mientras llenaba la segunda maleta con ropa interior, zapatos y cosméticos. No quise ayudarla ni detenerla. Antes de salir dejó las llaves sobre la mesa del salón y se quedó unos segundos mirándome. Sergio, no voy a discutir por lo que es tuyo, dijo sin levantar la voz. No voy a pelear por la casa ni por el coche. Solo quiero irme. Eso ya lo has conseguido, le respondí con la misma calma. Lo demás ya lo decidirá el juez. Salió cerrando la puerta sin portazo. El silencio que quedó en la casa era distinto. No era un silencio de paz sino de preparación. Me senté en la mesa del salón y empecé a escribir una lista de todo lo que tenía que hacer, cambiar contraseñas, avisar a familiares selectivamente, recopilar cualquier documento adicional. Me quedé hasta tarde organizando carpetas en el ordenador y guardando copias en un USB. Al día siguiente, llamé a mi madre. No le conté todo de golpe, solo que Laura me había sido infiel y que necesitaba tiempo para explicar lo demás. Ella empezó a preguntarme con quién y cuándo, pero la corté. Le dije que ya se enteraría. Quería controlar el relato, no dejar que Laura llegara antes con su versión.
Luego llamé a 2 primos con los que tengo más confianza y les pedí que me ayudaran a cambiar la cerradura del piso y a sacar algunos objetos de valor para guardarlos en su casa temporalmente. Vinieron esa misma tarde. Mientras desmontábamos la cerradura, les conté que Laura me había engañado con Álvaro. Sus caras fueron de sorpresa y enfado. Uno de ellos dijo que era una vergüenza y que debía contarle a toda la familia. Lo voy a hacer yo, les respondí. Pero quiero que sea con pruebas, para que nadie pueda decir que invento nada. Guardé las cerraduras viejas y las maletas con documentos en el trastero de mi primo. Les di las gracias y me quedé solo otra vez. Encendí el ordenador y redacté un correo con las pruebas en PDF. No lo envié todavía. Lo guardé como borrador. Quería que el momento fuera medido, no impulsivo. El miércoles recibí una llamada de Álvaro. No la contesté. Me envió un mensaje diciendo que todo era un malentendido, que necesitábamos hablar. Lo borré sin leer más. No quería explicaciones ni disculpas improvisadas. Quería que recibiera el golpe sin aviso. Ese viernes por la noche, mientras Laura estaba ya fuera y Álvaro cegaramente pensando que podría arreglarlo con palabras, envié un único mensaje a un grupo familiar donde estaban mis padres, mis tíos y varios primos. Era breve y directo. Decía, adjunto pruebas de la relación entre Laura y Álvaro. No aceptaré llamadas esta noche. Mañana hablaremos. Adjunté el PDF con fotos, recibos y mensajes. Pulsé enviar y apagué el teléfono. Me serví un café y me quedé en el salón esperando que pasara el tiempo. En menos de una hora el buzón de correo explotaba con respuestas. No las abrí. Sabía que el escándalo ya se había desatado. Mi madre me llamó 3 veces. Mi padre me mandó un mensaje diciendo que estaba en shock. Un primo me escribió diciendo que Álvaro le había intentado llamar llorando. Yo no contesté. Solo dejé que la información hiciera su trabajo. El sábado a mediodía encendí el móvil. Tenía más de 50 mensajes. Álvaro había escrito uno largo pidiendo perdón y diciendo que había sido un error. Mis padres querían que fuéramos todos a su casa a hablar. Les contesté con una frase: hablaré con quien tenga que hablar cuando el abogado lo indique. Ni una palabra más. Ese mismo fin de semana fui al taller y vendí el coche que estaba a nombre de los dos. Usé el dinero para pagar al abogado por adelantado y para alquilar una caja de seguridad en un banco donde guardé todos los documentos originales. Empecé a mover mis cosas personales del piso a un trastero, dejando en casa lo justo para aparentar normalidad. No hubo gritos ni escenas teatrales. No me interesaba eso. Quería que cada paso tuviera un efecto concreto. Quería que Laura supiera que su vida cómoda se había acabado. Sabía que en cuanto la familia entera se enterara, su reputación quedaría destrozada, pero también sabía que eso no me devolvería la tranquilidad si no protegía primero lo mío. El domingo, cuando ya tenía todo ordenado, me senté frente al ordenador y escribí una carta. No era para Laura ni para Álvaro. Era para mí. Enumeré cada movimiento que había hecho y cada paso que me faltaba. No me permití escribir ni una frase emocional. Solo hechos, fechas, documentos, contactos. Cuando terminé me di cuenta de que en una semana había pasado de ser un marido engañado a alguien que planificaba como si estuviera en un procedimiento legal o empresarial. No sentía orgullo ni pena, sentía control. Apagué el ordenador, guardé la carta en la caja fuerte y cerré la casa con llave. Sabía que a partir del lunes todo se movería solo. El escándalo en la familia, el divorcio en marcha, las cuentas controladas. Laura había perdido el acceso a lo que le daba estabilidad y Álvaro se había quedado aislado. Era exactamente lo que quería. Pasaron 5 días sin verla ni hablar con ella.
El abogado me llamó el jueves por la mañana para decirme que Laura había sido notificada formalmente y que tenía hasta el lunes siguiente para responder. Me pidió que me mantuviera tranquilo y que no intentara ningún tipo de contacto directo con ella. Le dije que no tenía pensado hacerlo, pero en el fondo sabía que no iba a terminar así. No porque yo quisiera reconciliación ni porque me quedaran dudas, sino porque necesitaba cerrar esto con palabras, con presencia. No me servía un proceso judicial como sustituto de una despedida real. Esa misma tarde, revisando los mensajes que había ignorado durante toda la semana, vi uno de Laura que decía que quería hablar, que no para pedir perdón ni para convencerme de nada, solo para entender en qué punto estaba todo. Le respondí con un mensaje corto y directo: mañana a las 7 de la tarde, en casa. Nada más. No preguntó. No insistió. A las 7 en punto estaba llamando al telefonillo. Abrí la puerta sin decir nada. Llevaba la misma chaqueta que usaba cuando salíamos a cenar, con el pelo recogido y la cara completamente lavada. Caminó hasta el salón como si aún viviera allí. Se sentó en el mismo sitio de siempre, el lado derecho del sofá, y apoyó las manos sobre las rodillas. Me senté frente a ella, en la butaca. No puse música, no ofrecí nada de beber. Solo silencio. Ella fue la que habló primero. No esperaba que hicieras lo que hiciste con la familia. Supongo que me lo merezco. Pero me sorprendió. No lo hice por venganza, le respondí sin rodeos. Lo hice porque quería que todo quedara claro. No iba a permitir que tú o Álvaro contarais una versión edulcorada. No quería medias verdades flotando entre cenas familiares y cumpleaños. Ya bastante tuve con veros mentirme en la cara durante meses. Laura bajó la cabeza, respiró hondo y asintió. Lo entiendo. Y no tengo cómo defender lo que hice. Sé que te fallé. Sé que rompí todo. No te pido perdón. Solo quiero saber si hay algo que necesites decirme antes de que esto termine del todo. Necesito que entiendas que no fue solo infidelidad, le dije, sin moverme. Fue humillación. Fue traición múltiple. No solo me engañaste a mí, sino que lo hiciste con la única persona que no se puede justificar. Lo hiciste con alguien que conocías desde que empezamos, con quien comías en mi casa, con quien brindaste en nuestra boda. Álvaro no me ha dicho nada, y no me importa. Lo que quiero es que sepas que en mi cabeza ya no existes. Has pasado a ser alguien que cruzo por la calle sin girarme a mirar. Lo sé. Pero lo que tú sientas no va a borrar lo que yo he perdido también, me contestó, ya sin lágrimas, solo con una calma rota. No estoy aquí para recuperar nada. Estoy aquí porque me duele haber terminado así. Me duele haber sido tan estúpida. Me duele haber perdido la posibilidad de arreglar algo antes de romperlo del todo. ¿Eso lo pensaste después de acostarte con mi hermano en hoteles y decirle a la gente que estabas en reuniones? Le respondí. Ahora que todo se cayó, es fácil decir que estás arrepentida. Pero el daño ya está hecho, Laura. Yo no tengo más que darte. Te fuiste sola. No te eché. Saliste tú con tus decisiones. Hubo una pausa larga. Ella cruzó las piernas, miró hacia la ventana cerrada y luego volvió a hablar. Me voy a ir a vivir con mi hermana unos meses. Estoy buscando piso. No quiero nada de lo tuyo. Lo que hicimos juntos no se borra, pero tampoco lo voy a usar como escudo para justificarme. Si decides que no quieres volver a verme nunca más, lo entenderé. Pero si algún día necesitas algo, estaré al otro lado. No te deseo mal, Sergio. A pesar de todo. Lo que quiero es que no me hables más, le dije sin rabia, sin tono de castigo, solo como una decisión tomada. No necesito que estés ahí para mí. Ya tengo suficiente con los pocos que quedaron después de esta mierda. No quiero mensajes, no quiero favores.
Lo único que quiero es que firmes los papeles cuando toque y no pongas pegas. Lo demás me da igual. Laura asintió. No discutió. No hizo el intento de abrazarme ni de tocarme la mano. Se levantó despacio, cogió el bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró y me dijo una última frase. Fuiste lo mejor que tuve. Y lo rompí. Sí, lo rompiste, le respondí. Y no se arregla. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé sentado en el mismo sitio durante casi una hora. No encendí la tele, no miré el móvil, no hice nada. Solo pensé en los años que habíamos compartido, en las conversaciones, en las vacaciones, en las comidas con la familia, en los planes de futuro. Todo eso ahora era historia muerta, recuerdos con fecha de caducidad. Lo único que sentía era cansancio. No había rabia, ni tristeza, ni siquiera alivio. Solo una especie de vacío tranquilo. Me levanté, fui a la cocina, tiré su taza favorita a la basura y volví al salón. Me acosté en el sofá, mirando el techo, con la mente en blanco. Era el primer día de mi vida sin Laura. Y no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que era definitivo. La semana siguiente firmamos los primeros documentos del divorcio en la oficina del abogado. Fue rápido, mecánico, casi frío. No hubo discusión, no hubo preguntas, no hubo pausas. Ella llegó con un gesto serio, sin maquillaje, con una carpeta en la mano. Yo fui directo desde el trabajo, con la camisa aún arrugada por haberme quitado la chaqueta en la oficina. El abogado explicó el procedimiento con tono neutral, sin mirar demasiado a ninguno de los dos. Nos indicó dónde firmar y lo hicimos. Así de simple. 6 años juntos, borrados en 15 minutos. Cuando salimos a la calle, ella se quedó parada frente a la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos por última vez sin decir lo que ninguno necesitaba oír, y cada uno tomó una dirección distinta. Ese mismo día por la noche, cené solo en casa, como lo venía haciendo desde que se fue, pero con una sensación diferente. Ya no era provisional. Ya no era una pausa. Era la nueva rutina. Había reorganizado los muebles, tirado algunas cosas y guardado otras en cajas que ni pensaba abrir. La casa seguía siendo la misma, pero al menos ya no tenía su olor, ni sus objetos desperdigados por las estanterías, ni su cepillo de dientes al lado del mío. Ahora era mía. Completamente mía. Y aunque eso no me alegraba, al menos no me molestaba. Con el paso de los días, lo que sentía empezó a cambiar. El odio se fue apagando, pero no porque la perdonara, sino porque empecé a ocupar mi mente en otras cosas. Salía más con compañeros del trabajo, me apunté al gimnasio del barrio, volví a leer por las noches. No necesitaba hablar de ella. No me apetecía. No sentía la urgencia de explicar mi vida a nadie. Ya todos sabían lo que había pasado. El escándalo con Álvaro había sido suficiente para que incluso mi madre dejara de mencionarlo. En su cumpleaños, ni lo invitó. Me llamó después y me dijo, casi como si no quisiera decirlo, que estaba muy dolida. Que nunca se imaginó que su hijo pudiera hacer algo así. Que se sentía culpable, pero que no lo iba a justificar solo por ser familia. No supe qué responder. Me limité a decirle que no era necesario elegir bandos, que ya todo estaba dicho. Pero lo cierto es que lo habían elegido. Todos lo habían hecho sin que yo lo pidiera. Álvaro se había quedado solo. En cuanto a él, nunca más volví a hablarle. Me escribió un mensaje largo 2 semanas después de que se difundieran las pruebas, diciendo que quería disculparse, que había perdido la cabeza, que no sabía cómo había terminado todo tan mal. Leí el mensaje una vez. Luego lo eliminé. No contesté. No pensaba darle el gusto de creer que una disculpa podía equilibrar lo que había hecho.
Había cruzado un límite, uno que no se vuelve a cerrar. Y yo ya no tenía interés en recuperar ningún vínculo con alguien capaz de algo así. Lo más extraño fue darme cuenta de que no extrañaba a Laura. Pensé que sí, que iba a echar de menos las cenas juntos, las bromas compartidas, las películas de domingo. Pero no. No echaba de menos nada. Porque cada recuerdo estaba manchado. Porque no podía volver a mirar ninguna escena de nuestra relación sin preguntarme si ya me mentía en ese momento. Y cuando te das cuenta de eso, de que todo lo vivido pierde valor, simplemente lo dejas ir. Una tarde, caminando por el centro, me crucé con una pareja que discutía a gritos en plena calle. El chico pedía perdón, la chica lloraba. Me detuve unos segundos y los observé. Nadie les prestaba atención. La gente seguía caminando, comprando, mirando escaparates. Me di cuenta de que el dolor es invisible para los demás. Que tu mundo puede estar desmoronándose y el del de al lado sigue intacto. Me fui de ahí con una certeza: nadie te va a salvar de lo que te pasa. Solo tú puedes recomponerte, paso a paso. Volví a la terapia. No porque me sintiera débil, sino porque quería entender en qué momento había tolerado tanto sin ver nada. Quería saber por qué me volví tan ciego a las señales. La psicóloga fue directa. Me dijo que hay personas que, cuando confían, lo hacen sin reservas. Y que eso no es un defecto, pero que en manos equivocadas, puede ser una condena. Me ayudó a asumir que no fui culpable de la traición, pero sí responsable de quedarme en silencio cuando las cosas empezaban a cambiar. No me juzgó. Me hizo entender que confiar no es ingenuo, pero que aprender a mirar con más atención es una herramienta que se afila con el tiempo. Ahora vivo solo, y no lo digo como quien se lamenta. Me levanto sin sobresaltos, desayuno tranquilo, salgo a trabajar y vuelvo a casa con la tranquilidad de saber que nadie está jugando con mi confianza mientras yo cocino o pago las facturas. A veces salgo con alguien, sin compromisos, sin mentiras, sin expectativas infladas. No busco reemplazar lo que perdí. Solo quiero construir algo que no me haga dudar de mí otra vez. Laura firmó el divorcio definitivo 2 meses después. No pidió nada más. No intentó reabrir conversaciones. Supongo que entendió que ya no había lugar para ella en mi vida. Y yo, por mi parte, entendí que no siempre hay justicia emocional, pero al menos puede haber coherencia. Puse límites, actué con calma, respondí con hechos. Y eso, en este tipo de historias, ya es ganar. Esta experiencia no me hizo más fuerte. Me hizo más consciente. Me hizo ver que el amor no es suficiente si no va acompañado de respeto. Y que la familia no se define por la sangre, sino por los actos. Aprendí que no se puede evitar la traición, pero sí se puede decidir cómo responder. Y yo elegí no arrastrarme. Elegí no hundirme. Elegí seguir. Y eso, al final, es lo único que importa.